Pues estamos con Javier Renay, un músico profesional de hace muchísimos años y además un artesano. Y nada, se dedica pues a la fabricación de esta maravilla que tiene entre sus manos, a guitarras con madera de olivo, entre otros materiales. Y ahora nos va a contar un poquito en qué consiste este arte y su trayectoria musical, un poco para que lo conozcamos. Cuéntanos un poquito cómo empezó esta trayectoria. Bueno, seguramente yo empecé a tocar porque mi padre no quería. Fue el incentivo mayor que tuve para empezar a tocar. No, siempre sentí algo. Recuerdo que vi un final de esos de telediario hace muchísimos años, creo que la televisión era en blanco y negro, y ponían algo de arte siempre, ¿no?, en ese pequeño espacio que dejaban. Y vi a alguien tocando el bajo eléctrico y sentí algo. Dije, quiero eso, quiero probar eso. Y ahí fue donde empecé a descubrir el arte. Luego me di cuenta de que por fortuna en mi familia tenía un tío pintor, una tía escultora. Tenía la vena ya de sí, familia. Sin duda. Y entonces ellos despertaron eso, que existía dentro de mí. Así es que empecé a tocar. Creo que al principio mal, como todo el mundo. Así es que decidí irme a Estados Unidos a estudiar al Musician Institute en Los Ángeles, en donde empecé a entender de verdad cómo funcionaba eso de la profesionalidad con los instrumentos, ¿no? Porque lo que había aprendido aquí en España, que era bastante, lo que había aprendido antes aquí era sin metodología, ¿no? Siempre estaba muy pegado al flamenco. Y la metodología, digamos que es un poquito diferente, sí. Yo leí por ahí algo que comentabas de que, digamos, la metodología en Estados Unidos es trabajar mucho y quejarse poco, ¿no? Eso que aquí a lo mejor en España lo llevamos un poquito menos. Sí, hay dos formas de educarse. Una de las formas es que tu ambiente te diga, lucha por lo tuyo y pídelo, exígelo porque estás en tu derecho. Y hay otra forma de educarte en la que te dicen, tú puedes si quieres. Esa es la gran diferencia que yo he visto entre la mentalidad general que existe en España, incluso hoy en día, y la mentalidad en general que existe en otros países, donde, por cierto, el arte funciona mucho mejor. Mucho mejor que aquí. Habría que pensar en eso. Claro. Entonces los inicios fueron durillos, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Fueron entretenidos, digamos. Al principio estuve muchísimos años tocando en orquesta. Imagínate, yo tenía pelo, en serio. Tenía el pelo larguísimo porque yo era heavy metal. Bueno. Y entonces estaba muy condicionado por esa música. Los condicionantes destrozan la vida de las personas. Durante mucho tiempo estaba tan cerrado en aprender solamente heavy metal, ¿no?, que estaba cerrado a otros estilos musicales, pero tuve la fortuna de pringar, porque no encuentro otro adjetivo, pringar muchísimo con las orquestas de pueblo y todo eso. Y ahí aprendí, por necesidad, a tocar otros repertorios, descubrí otras armonías, otras formas de solear, y eso me enriqueció. Fue un gran paso. Sí. Para llegar alto y al final para llegar a lo alto de la cima hay que ir tranquilito trabajar. Y sobre todo no esperar nunca a triunfar. Eso es absurdo, eso distrae demasiado. Cuando uno está pensando en el futuro no está haciendo lo que debe hacer hoy. Así es que lo que hago hoy es tocar. Claro. Mañana ya veremos qué puerta se abre. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y cómo valoras entonces, digamos, lo que eres hoy a través de esa trayectoria que te ha llevado hasta este momento? Esa es una pregunta bastante difícil para mí porque no suelo pensar en mí demasiado. Tengo facilidad porque después de tantos años de práctica, la mente lógicamente se habitúa, se hace flexible, las manos también. Empieza a haber muchísima conexión entre esto, que es el arte, esto de aquí y las manos. Eso sí lo noto. El hecho de haber tocado con tanta gente, haber tenido la fortuna de tocar con tantas personas, pues lógicamente ha hecho que me enriqueciese muchísimo. Pero cada día me levanto por la mañana, me miro en el espejo y digo, wow, no sé nada. Queda muchísimo, siempre queda muchísimo. Siempre queda algo por aprender. Siempre. Y también formar un poquito lo que es tu personalidad, ¿no? Tanto musical como personal, el tener ese tipo de experiencias tan ricas, ¿no? Sí. Así que al final... Sí, el problema, creo que los grandes músicos al final no tienen personalidad. Suena algo extraño, porque dice, no, es un hombre con mucha personalidad, ¿no? Porque se ve su seña cada vez que toca o cada vez que escribe esas poesías. Creo que es todo lo contrario. Creo que cuando nos olvidamos de nuestra personalidad y de nuestro ego, dejamos que las cosas fluyan. Y te empapa a lo mejor del entorno mucho más... Sí, o bueno, digamos que no sé cómo explicar esto. Cuando uno recibe inspiración sabe que no es algo que lleva dentro, porque si no siempre escribiríamos grandes canciones. La inspiración llega, ¿verdad? Entonces cuando yo me olvido de mi personalidad, de lo que yo soy, de lo que yo aspiro a ser, entonces soy más libre. Claro, ya encuentran. Hay veces que esto no se entiende, pero la libertad viene cuando no existen condicionantes. Entonces sí es cuando evoluciono. Dejo de buscar, sencillamente estudio porque tengo que estar al día.
pero dejo de buscar lo que mi cabeza me está diciendo que busque, el éxito, el crear una canción más bonita, una frase más impactante, y al final en esa libertad fluyen las cosas de otra forma y suelen ser más bonitas, más interesantes las cosas que salen de ahí. ¿Y entonces de dónde te surge la inspiración en el plano musical a la hora de componer? Bueno, lógicamente todos tenemos nuestras influencias. Si te lleva muchísimo tiempo aprendiendo de alguien, al final parte de esa impronta se va a quedar. Pero en definitiva a mí me inspira mucho la naturaleza, la sonrisa de los críos cuando los veo por la calle jugando, el canto de los pájaros que me despiertan cada mañana, son muchísimas cosas. Pero... El dolor también me inspira muchísimo, la compasión, la crueldad, todo eso me inspira muchísimo, porque en definitiva son cosas que estimulan al ser humano. Los sentimientos a flor de piel que... Exactamente, y eso te hace lógicamente pues querer plasmar esa sensación que tienes, ¿no? Son muchísimas cosas las que me inspiran. Es bonito. Sí, ¿soy raro con respecto para nada, tiene mucha sensibilidad como cualquier o casi todos los artistas, es lo normal. Y eso... Hablando de sensibilidades y que considerarte a lo mejor un poco raro, que yo no, en mi caso no lo considero. Siempre bromeo con eso. Y pienso también en la gente a lo mejor aquí en España respecto al extranjero, como hemos hablado, que te has formado fuera. ¿Crees que en España se valora, y en Andalucía, ya que estamos en Andalucía se valora ese tipo de sensibilidad, este tipo de arte, a lo mejor la artesanía que tú, a la que dedicas tiempo? El 99,9% de mis ventas con respecto a la luthiería son en el extranjero, y tengo que reconocer que tocando me he dedicado muchos años al flamenco porque es una música que me conquistó en mi infancia. Tengo que reconocer que la mayor parte de los éxitos, por llamarlo de alguna forma, de las cosas más importantes que han acontecido en mi vida ha sido en el extranjero. Eso es sintomático de algo, ¿no? Hombre, duele, ¿no? Que en tu tierra no se te reconozca... Sí, podría verse así. Lo que pasa es que llega un momento en el que yo soy muy egoísta. Generalmente me embebo tanto cuando toco que toco para mí. Hay veces que toco en algunos sitios donde siento la presencia de las personas que muestran interés en lo que yo estoy haciendo. Nunca entenderé por qué, pero hay una conexión. Entonces me di cuenta de que yo no podría estar tocando sin esas personas, en verdad, en ese momento, ¿no? Porque toco de otra forma. Me da igual dónde ocurra eso, puede ocurrir aquí en la tienda de Fortísimo esta noche, que tengo este clinic, o puede ser en el Palacio de la Música, de donde sea, me da exactamente igual. Tiene que surgir, claro. Claro, pero a donde iba tu pregunta, que siempre es interesante, es hacia dónde va la sociedad española en este caso. La cultura es importantísimo, pero la cultura no se debe subvencionar en el sentido de que de esa forma se imponga a las personas. La cultura es algo que todo, el arte me vengo a referir, es algo que con lo que todos nacemos, porque todos nacemos con sensibilidad. El problema es que generamos una sociedad entre todos, incluso el que dice yo no formo parte de la sociedad, en verdad es el que dice que no forma parte de la sociedad, pero forma parte de la sociedad. Sí. Vivimos en sociedad, ¿verdad? Al final esa sociedad que nosotros generamos hace que los críos muestren atención por otro tipo de cosas que van tapando esa sensibilidad con la que todos nacemos. Sí, la creatividad, es cierto que se comenta que se merma un poco la creatividad que tenemos todos en nuestro interior, no más que otros. Y la forma de, inclusive, y eso se nota en las personas que se han educado en el arte, que han crecido en el arte, la sensibilidad que muestran hacia otras personas. Eso se ve, por cómo en la televisión se ve cómo es una sociedad, donde... tú fíjate, decimos que no somos violentos, pero todos los días nos comemos 3 películas de tiroteo donde muere gente como si no pasase nada. Hombre, donde se pegan voces. Claro, exactamente, sí, donde tu punto de vista es tan importante que puedes dar voces y todo eso como si realmente importase mi punto de vista. Eso que he dicho es muy serio, como si realmente importase mi punto de vista, que nunca importa, es solamente una idea mental, voy a eso. Entonces generamos ideas mentales en los críos, como diciéndole esto en verdad es lo importante. Claro, y el crío se olvida de sentarse, aunque viva en una ciudad, sentarse a ver lo que están haciendo las hormiguitas. De sentir simplemente. Porque sentir, eso es, gracias por traer esa palabra, por sentir. Sentir es vivir. Cuando uno no vive es cuando está pensando. Porque entonces te olvidas de lo que tienes, te olvidas de que estás vivo, te olvidas de todo. Y generamos una sociedad en la que uno se olvida de eso. El arte nunca puede estar en esa parte mental. El arte es inspiración, el arte es fluidez. El arte aparece cuando yo me quito. Sí, no hay que imponer ni hay que mirarse a uno mismo, sino... Exactamente, dejar que las cosas fluyan, sí es así, si todo inspira, si uno encuentra lo que busca en la naturaleza, por ejemplo, en esa tranquilidad. Si no tienes naturaleza también puedes mirar la maceta que tienes
en el balcón de tu casa. Pero me vengo a referir que la naturaleza ayuda muchísimo porque ves los cambios que hay a lo largo del año. Muchas veces pensamos que nuestro mundo es tan chiquitito, eso ocurre muchas veces con los músicos también, que llega un momento que se atascan muchísimo, porque piensan que ya no saben dónde ir. Date una vuelta por el campo, claro, y mira que no, que todo está cambiante, que hay cosas nuevas cada día. Eso lo podemos extrapolar a cualquier faceta de nuestra vida. Pues nada, hay que abogar por eso, por la inspiración, por inspirarse en los detalles más nimios, pero tan llenos de todo, de vida y de... Exacto. Pues nada. Casi no he respondido a tu pregunta. Bueno, pero bueno, ha dicho algo muy importante, que aprender a sentir que no es fácil, y no todo el mundo sabe, y la sociedad que vivimos tan rápida y tan ligera, ¿no?, de movimiento, no da tiempo a veces a sentir lo que uno es, y a partir de ahí... Fíjate, si yo siento lo que yo soy, no me preocupa si aquí en España se valora o no se valora mi trabajo. No tengo tiempo para eso, estoy demasiado ocupado viviendo. Y disfrutando, claro. Más cositas, pues mira, también leí por ahí que impartiste cursos a juventud, también a colación de lo que estábamos hablando. Sí. Cursos de artesanía, o sea, lo que es creación de mobiliario, y las mismas guitarras también. Sí. ¿Cómo lo vivieron los críos? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Tú crees que realmente se puede hacer algo? ¿Tenemos ahí alguna esperanza de que de lo que estamos hablando, de la inspiración y el arte, pueda salir adelante y la cultura? Sí, tú fíjate, me lo paso yo mejor que los críos siempre, tanto en los talleres de artesanía con la madera como con los talleres de música, que tengo por cierto muy pronto en Sevilla. Tengo algunos para niños que tienen algunos problemillas familiares o han tenido problemillas familiares y necesitan un poquito de estabilidad, y el arte pues hace eso, que te estés concentrando en algo, ¿verdad? Paso del rollo este de así se valora uno, ¿no? Eso sigue siendo una idea mental. Yo me voy o sea, mi vida no funciona, pero me voy a convencer de que funciona. Al final te cansa. Hay que ver las cosas como son. Y precisamente el enseñar a los críos todo este tipo de cosas hace que ellos vean cómo son las cosas. Es así de sencillo. Tengo dos manos, tengo una herramienta, si me aplico un poco lo voy a hacer. Y luego ya hay personas, y está bien que sea así, que destacan un poquito más. En este caso críos que destacan un poquito más porque tienen un talento natural que otros pues no tenemos a lo mejor. Y no pasa nada. También estamos creando una sociedad donde parece que no se miran, donde se miran solamente los resultados, ¿no? Parece que todos los críos tienen que estar al mismo nivel. En lugar de eso, de contabilizar el esfuerzo a lo mejor de ciertas personas. Exactamente. Y luego ese esfuerzo, lógicamente, no tiene por qué ser más una persona que se esfuerza más que otra, ni mucho menos. Pero sí es facilitar las cosas para que cada crío y cada uno de nosotros, porque siendo mayores también estamos muy perdidos. Sí. Pero que eso, pues que más o menos conozcamos lo que verdaderamente nos gusta y digamos, bueno, voy a probar, ¿no? Y disfrutar con ellos. Claro. Los críos se los pasan muy bien, muy bien. Sí, y veis interés por parte de ellos. Total y absoluto. Musicales supongo que es más fácil, pero artesanía, en la artesanía que está tan... Muchísimo. Ten en cuenta que es otra forma de arte, o sea, no se trata de hacer una mesa, se trata de hacer una mesa y luego ciertas incrustaciones. Se trata de que ellos diseñen la mesa, entonces... Fíjate, con ese tipo de críos tan conflictivos, que al principio son horribles, o sea, arman unos escándalos, claro. No, hasta que ellos mismos se dan cuenta de que son más felices aplicando su tiempo de otra forma que dando voces y tal, ¿no? Ellos empiezan a diseñar sus cosas y entonces no piensan yo valgo, sino que dicen, me está saliendo algo, que es muy diferente a engordar es el ego diciendo, no, en verdad yo valgo, ¿no? Eso es lo que venían haciendo dando voces. Sí, claro. Sencillamente se dan cuenta de que tienen algo dentro que les permite crear. Cuando los críos descubren eso, ya no quieren parar. Claro, un subidón de autoestima y de eso, de sentir que puede hacer algo importante que a priori quizá no se veía así, ¿no? Más que se suban la autoestima, se dan cuenta de que pueden crear, independientemente de decir soy yo el que lo estoy creando o no. Es un pequeño matiz. De la capacidad que, exactamente, y que no conocían. Es un pequeño matiz, pero marca la diferencia entre crecerte con el ego a decir sencillamente, oye, ¡qué guay! Puedo y quiero más, ¿no? Es siempre. Pues más cositas. Hablando de tu instrumento, además de la madera de pino, perdón. También utilizo pino, generalmente olivo, sí. Bueno, digamos que la prioritaria es el olivo. Sí. ¿Qué otro tipo de materia o materiales utilizas y qué transmiten, o sea, qué aportan al instrumento cada una de esas materias? Bueno, desde hace muchos años corto yo los árboles, porque casi el 80 y tantos % de la madera que utilizo la corto yo. He viajado mucho y por interés he visitado muchas madereras en diferentes lugares del mundo, y cuando preguntaba a los dueños de esas madereras me decían que su madera era certificada.
pero cuando le preguntaba acerca de esa barcaza que venía al río, de dónde venía y tal, decían que no sabían, pero que ellos le ponían el sello. Claro, ya. Entonces uno descubre que lo de la certificación tiene un poquito de trampa, excepto el certificado FSC, que se controla más y tal, pero en fin, no estaba muy contento acerca de cómo se estaban gestionando los bosques. Y empecé a comprar a personas que sí gestionan sus bosques, tienen pequeños territorios, tanto nativos en Hawái, por ejemplo, que trabajan mucho la coa, el mango, ellos cuidan sus cultivares de mango, y además utilizan una técnica que me gustó muchísimo, que es que cortan el árbol del mango, lo entierran y le echan una serie de esporas de hongo. Al final ese hongo marca la madera y hace cierta figura, que es lo que se llama spalted, y en fin, aprende uno muchísimo acerca de eso, ¿no? No, la verdad que me entiendo. Entonces, bueno, al final dije yo, ¿por qué no probar con la madera española? Y empecé con el olivo, y suena francamente mal, hay que seleccionar muy bien, pero el olivo que suena, wow, que no es normal. Entonces la gente ya me conoce hace mucho tiempo y siempre que tienen un árbol, este olivo, por ejemplo, es de producción agrícola, lo tenían que quitar, no hubo más remedio, entonces lo corté, porque, bueno, en fin... Tú con tus manos, ¿no? Tú llegaste allí y dijiste, sí, yo hombre, tengo mis motosierras y mis cositas y ya los veo. Y luego la parte trasera, por ejemplo, de un nogal también de un vecino que, bueno, ya generaba un peligro para los críos que jugaban allí y hubo que cortarlo. Me dio mucha lástima. Pero eso es sostenibilidad, al fin y al cabo. Claro, sí, sin duda alguna. Cuando uno sabe lo que corta, es sostenibilidad. Yo llevo toda la vida viviendo en el monte, así es que al final uno aprende de los mayores qué hacer y qué no hacer. Volviendo a la pregunta, utilizo cualquier madera por probar, pero luego voy descubriendo maderas que van mejor y maderas que van peor. El olivo va bien cuando se encuentran las piezas, que es difícil, pero es soberbio como suena. El nogal, por ejemplo, aporta mucho grave, o aporta algo más de grave que otras maderas. El pino muchísimo en medio. El granado, que también lo utilizo, difícil de encontrar, pero granado. Una madera espectacular, el membrillo, que lo encuentro por aquí. Ve, al final tiro de lo que hay por aquí, claro, de lo que se cultiva por aquí. De lo suyo, de lo que tiene cerquita. Y bueno, pues tiendo a utilizar ese tipo de madera, al final se han estandarizado, excepto el arce, que no tengo más remedio que comprarlo en Norteamérica, a una persona que gestiona su bosque, y algunos de los corazones de los instrumentos, que es caoba africana, también muy controlada. Y tengo yo la tranquilidad de que no se está haciendo daño a la naturaleza, porque sí, claro. Sí, que tiene el control medioambiental también. Ajá. Está bien. Y nada, y nos gustaría saber un poco, bueno, hablando de los instrumentos, surge la duda, ¿no?, del tema de las imitaciones. Porque así como en el sector de la relojería, con la madera salieron muchas imitaciones, a partir de ahí ya sabemos que eso es ley de vida. ¿En tu caso has conocido algún caso de...? Hay veces que luthieres aficionados, tan aficionados como he sido yo durante muchísimos años, se inspiran en algunos de los diseños que ven. Y eso no me importa, no me preocupa demasiado. Pero luego hay algunos chinos que son un poco... Hay algunos chinillos que son... Un poco, ¿no? Sí, ya dices tú, qué casualidad que prácticamente todo sea igual. Modifican algunas cosas, porque siempre se puede hacer trampa. Aunque tú tengas los instrumentos registrados, pero la pala... No sé por qué en Norteamérica, en los juzgados norteamericanos, se decidió que la pala era lo que marcaba la identidad del instrumento. Entonces, si estoy dando pistas, ¿verdad? Si copian todo el instrumento pero modifican algo la pala, ya se considera que hay diferencia suficiente entre el original y la copia como para decir que no es una copia. Esto no sé si lo cortaremos o no, porque claro, ya efectivamente ha dejado la pista lanzada, pero bueno. No importa. Creo que no importa, porque en definitiva yo los instrumentos los construyo a mano. La madera la selecciono, como te digo, corto, yo selecciono. Este olivo tiene 22 años de secado, pues llevo muchísimos años secando. Que si compra un instrumento y coge uno de los tuyos... Claro, nota la diferencia, porque se ve que está hecho a mano, están personalizados, el tiempo que cura la madera, la selección de la madera, el tipo de elementos que lleva, las pastillas, las fabrico también en el taller, que son aportan parte de la personalidad al instrumento. El previo me lo fabrica John East en Inglaterra, especialmente para mí. ¿Pero te piden por piezas también los clientes? ¿Te dicen quiero decir, sí, digamos que si tiene la mano un poquito más ancha, pues te dice quiero más espacio entre las cuerdas, quiero un mástil de escala más corta, escala más larga. También, bueno, hay que entender que la mayoría de los músicos no tienen por qué entender luthiería, entonces se dejan aconsejar con respecto al sonido que tienen en la mente. Es muy difícil acertar con lo que quiere el músico, pero
pero se procura, ¿no? Vamos por el camino, creo yo, sí. Bueno, y vamos a hablar un poquito de tus proyectos que tienes en camino, ¿no? ¿Casarme? No. Bueno, enhorabuena. Bromeaba. Ah, vale. Bromeaba. Soy una persona demasiado solitaria. Los proyectos que tengo ahora mismo, pues sigo componiendo algo para algún cantante, un cantante de aquí de Lucena que se llama Dani Luco, y estamos empezando un proyecto con mi hermano, quien tiene un estudio de grabación en Sevilla donde se hacen algunas producciones interesantes. Perdóname, Dani Luco es el propietario de Fortísimo Música. Me temo que sí. Se va a desarrollar el evento que va a dar Javier Hanay. Sí. Y bueno, básicamente cojo los trabajos que ¿cómo decir?, ¿no? que despiertan algo en mí. En este caso, pues cuando escuché a Dani despertó algo, sobre todo porque estaba cambiando de estilo, y cuando le vi con esa naturalidad que él tiene y tal, me llamó mucho la atención y me ha animado. Y luego, después de 7 años sin tocar el bajo eléctrico, pues llevo como 7 meses aproximadamente, y calculo que cuando haya pasado un año tendré terminado un disco en solitario. Digo en solitario, pero no soy yo solo, porque cooperarán algunos músicos internacionales, con la idea de luego, más que la grabación en sí del disco, pues la idea es tocar en directo en ciertos teatros que llevaban ya tiempo esperando que yo me presentase allí con algo interesante. Así es que en eso estoy en un proyecto que tiene muchísima influencia flamenca, porque el flamenco ha sido y sigue siendo una parte importantísima de mi vida, y estoy muy orgulloso de esa cultura. No soy para nada nacionalista, pero a ver, si tengo la suerte de haber nacido en Andalucía y tener flamenco, afortunadísimo, claro. Así es que en eso estoy inmerso. Y amén del taller, que son horas y horas también, claro. La artesanía ocupa mucho tiempo. Eso tiene una agenda bastante apretadilla. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, nos quedamos que también nos has comentado que próximamente, en unos meses, vas a tener la oportunidad de dar conciertos a nivel internacional, ¿no? Sí, haré una presentación que la cubriréis vosotros, eso espero, y calculo que sobre ese tiempo empezaremos en Estados Unidos con algunos conciertos, y luego pues iremos, porque empezaremos, sí, al final todavía no lo tengo muy claro, no lo tengo todavía muy claro, ¿no? Pero empezaremos en Norteamérica. Estaremos pendientes, y muchísima suerte. Muchas gracias. Y gracias a ti por esta entrevista. Encantado, gracias.